Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Arnulfo Rosales Quintero. Soy profesor del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez y imparto clases en la licenciatura en Ingeniería Bioquímica. El día de hoy, hablando un poquito de temas de termodinámica, les voy a platicar de calor latente y calor sensible. Bien, en esto del calor todos tenemos pues alguna experiencia, obviamente. Por ejemplo, cuando tocamos un sartén, pues a veces nos quema si el mango es de acero o si el mango es de madera, pues no, ¿verdad? Porque es un aislante, ¿no? Entonces, cuando nosotros calentamos, por ejemplo, una plancha, nosotros sabemos que va a llegar hasta un límite de calentamiento, ¿no? O cuando nosotros vamos a nuestro carro o vamos a un carro y lo tocamos y está muy caliente, pues ese es un calor, digamos, sensible que sentimos, obviamente. O bien cuando calentamos un poco de agua en una olla, ¿no? Ujú. Entonces, cuando tenemos este tipo de sensaciones, cuando hay un cambio de temperatura, pues entonces hablamos de calor sensible, ajá, donde no cambia su estado de agregación, que puede ser gas, líquido, o al revés, de líquido de gas a líquido, ¿no? Entonces, cuando tenemos calor sensible, tenemos un cambio brusco de temperatura o muy sensible. Y cuando hablamos de calor latente, hay un cambio en el estado de agregación, ¿no? Por ejemplo, entonces aquí el calor, nuestro para cambiar de sólido a líquido, tenemos que haber una fusión. De líquido a gas hay una vaporización, de gas a líquido hay una condensación y de líquido a sólido hay una solidificación, ¿no? Entonces, cuando tenemos estos cambios de estado, cuando hay un cambio de agregación en la materia, entonces puedo decir que eso es calor latente, ¿no? Aquí hay un ejemplo, en internet estaba checando. Entonces, cuando hay calor sensible, por ejemplo, aquí calientan de 50 a 100 grados centígrados, ¿no? Y hay calor latente cuando hay un cambio de estado, paso de líquido a gas. Entonces, en términos de ingeniería, los cambios de líquido a gas o de gas a líquido son de los más usuales, aunque obviamente depende del tipo de proceso que estemos analizando. Por ejemplo, aquí hay un diagrama donde ponen la temperatura y vemos que puede haber un cambio de calor sensible. A partir de que hubo un cambio de fases, pues se puede enfriar aún más, ¿no? Pero cuando hay de líquido a sólido o de sólido a gas es calor latente, ¿no? Luego, para calentar este líquido un poco antes de su temperatura de ebullición, pues entonces es un calor sensible, ¿no? Y ya que cambió de estado, pues es calor latente, ¿no? Y entonces cuando cambia de estado de líquido a gas, pues es calor latente o viceversa, que es una condensación. Entonces, estos cambios de estado, pues para nosotros tienen que ser cuantificados de alguna forma, ¿no? En este caso, pues yo solo voy a hablar un poquito de gas y un poquito de gas a líquido. Ujú. Entonces, para tomar en cuenta el calor sensible en los procesos, usamos ayuda del CP, del calor específico, ¿no? Y del caso de la entalpía, del concepto de entalpía. Entonces dice, el calor sensible se manifiesta por una diferencia de temperaturas, ¿no? O bien, en este caso, una diferencia de entalpías cuantitativamente hablando, ¿no? De un estado 2 a un estado uno, ¿no? Por ejemplo, de una temperatura uno a una temperatura 2. Es para cuantificar este cambio de temperaturas, pues se debe conocer el flujo. Bueno, el calor suministrado se debe de conocer el flujo y el cambio en la entalpía. Y el cambio en la entalpía usualmente se calcula con el CP por el delta T, ¿no? Entonces tengo que integrar desde la temperatura uno hasta la temperatura 2 del CP por el diferencial de temperaturas. Entonces, en muchos libros ustedes van a encontrar que esto está constante o de forma polinomial, ¿no? Pues el polinomio se tiene que meter, digamos, dentro de la integral y ya una vez que se metió dentro de la integral, pues se tiene que hacer la integración, etcétera, ¿no? Bien, también se puede usar el CP promedio y esto se calcula como la temperatura promedio entre las dos, entre las dos temperaturas, obviamente, y con el CP, ¿no? Entonces, con el CP que tengo lo sustituyo y ya saco el CP promedio. Este tipo de expresiones son las que encontramos en los libros, ¿no? Unas funciones polinomiales
como en este caso que está en función del CP explícito, o aquí que está dimensionalmente como CP sobre E. Entonces, para hacer un ejemplo, dice, calcula el cambio de entalpía de un mol de vapor de benceno de una atmósfera, que está a una atmósfera de 800 grados Fahrenheit a 1000 grados Fahrenheit, ¿no? Entonces, benceno que está gas, está en su fase gaseosa. Y nos dan las constantes A, B, C, D y E, de nuestra expresión que está aquí, que es un polinomio en función de la temperatura, donde la temperatura está en grados Fahrenheit, ¿no? Y el CP está en BTU libra mol y grados Fahrenheit. Estas constantes las obtuve del libro de Recleitis y Schneider, que es Introducción a los balances de materia y energía. Ajá. Sí, que esta es una versión en inglés. Y entonces de ahí obtuve las constantes de este problema que estoy resolviendo. Ujú. Bien. Sí, y entonces, pues ya lo que queda es sustituir, ¿no? Entonces ya tengo mi integral, es para un mol, entonces esta m vale un mol. Y lo que resta es introducir la expresión del CP, que está aquí, dentro de mi integral y luego hacer la integración, ¿no? Pues para hacer la integración esto es muy fácil, dado que es un polinomio. La integral de una constante es la temperatura. En el segundo caso sería la temperatura sobre 2 por la temperatura al cuadrado, ¿no? En el tercer caso sería sobre 3 porque es un polinomio. Y aquí elevado a la 3, ¿no? Aquí sería dividido entre 4 y la temperatura a la potencia cuarta y la constante E sería la quinta elevado a la quinta, ¿no? Pues ya nada más me quedaría sustituir las temperaturas, ¿no? Pues ya que tengo esta ecuación, me falta sustituir los límites, ¿verdad? Entonces, para el primer caso sería T2 menos T1, para el segundo sería T cuadrada, 2, perdón, T cuadrada 2 menos T cuadrada 1, y así sucesivamente, ¿no? Entonces sería, por ejemplo, C, bueno, minúscula C, y aquí sería sobre 3 de T al cubo, ujú, menos T1 al cubo, ¿no? Aquí sería D entre 4 de T2 a la cuarta menos T1 a la cuarta. Y por último sería E sobre 5, ¿no? De la temperatura 2 elevado a la quinta menos la temperatura 1 elevado a la quinta, ¿no? Ujú. Pues ya que tengo esto, pues ya nada más me falta sustituir las constantes. Por ejemplo, la constante 1 es 16 para A. Ujú. Para B es 4,0204 por 10 a la menos 2. ¿Sí? Luego es 0,625, 0,6925, perdón, por 10 a la menos 5. Ujú. Luego es menos 0,41. Y este ya puse el signo negativo, ¿no? Ujú. Por 10 a la menos 7. Más el último término que también es negativo, pues ya lo puse en negativo, por 10 a la menos 10. Sí, y solo me falta entonces evaluar esta integral, ya dado que n es igual a 1, ¿no? Entonces está muy sencillo porque solo se multiplica por 1. Y sustituir 800, por ejemplo, 1000 menos 800, ¿no? Pues lo voy a hacer en el software, donde ya calculé tengo el CP, acá hago la integral, y estos son, digamos, ya los valores de A, B y C. Entonces tengo que T1 es 800 y T2 es 1000. Ujú. Y entonces, pues ya nada más me resta ponerlo en la integral, ¿no? Ya tengo aquí los valores de las constantes, que ya ahorita los sustituyo en forma automática.
y el valor de n, que es igual a 1, ¿no? Y entonces ya obtengo el valor de 8.793, ¿no? BTUs, ¿sí? Dado que la temperatura está en BTU y el número de moles está en libras, ¿no? Entonces, libras entre grados Fahrenheit, me queda solamente BTU. Y mi resultado es de 8.793, ¿sale? Pues también lo puedo hacer con la temperatura promedio. Recuerden que es temperatura 2 menos temperatura 1, entonces T va a ser temperatura 2, perdón, temperatura 1 más temperatura 2, todo dividido entre 2, ¿no? Entonces me queda 900. Entonces es 900 grados Fahrenheit, ¿no? Y entonces, pues nuevamente aquí lo que voy a hacer es evaluar a esa temperatura promedio todas mis CP, ¿no? Sería este, el coeficiente ABC, ujú, menos 4.4, perdón, punto 4, menos 0.23. Entonces nada, me falta corregir los exponentes. Esto es a la menos 10, sería 0.23 por a la menos 10, punto 4 por 10 a la menos 7, punto 69 por 10 a la menos 5 y punto 7 por 10 a la menos 2. Evaluado a 900 grados Fahrenheit. Por ejemplo, aquí tendría que poner por 900, ¿no? Vamos a ver. ¿Ok? Pues vamos a ver cuánto vale el CP, ¿no? El CP vale 43.92, que es el valor que ya tenía calculado. Por la diferencia de temperaturas que es 1000 menos 800 grados Fahrenheit, ¿no? Pues sería N, que es 1, por el CP, por el cambio de temperaturas de 1000, de temperatura 2, menos la temperatura 1. Entonces CP por, y me sale 8.785. Bueno, ya lo he tenido aquí el valor. Noten que está muy próximo al que se tenía previamente, ¿no? 8.700 y 8.800, ¿no? Pues no hay mucha diferencia. Claro, habría que ver en el proceso que cuando lo hago con el CP promedio, que cuando lo hago con con todo el polinomio, ¿no? Entonces es la forma en la que se calcula el calor en el caso de un proceso de, digamos, calor sensible, donde la temperatura es de 800 a 1000 y no hay cambio de fases. En este caso, el vapor, todo el tiempo es vapor y no hay cambio de fases, ¿no? En el caso del calor latente de vaporización, sí hay un cambio de fases, ¿no? Entonces, en el caso de líquido a vapor a presión y temperatura constante, pues sería la entalpía 2 menos la entalpía 1, que en este caso la entalpía 2 sería vapor, ¿no? Que sería el estado 2, y el estado 1 sería líquido, ¿no? Entonces, esto sería N por lambda, donde lambda es el calor latente de vaporización. Así se denomina. Esto es calor latente de vaporización, ¿sí? Y entonces, en base a pues se hacen los cálculos, ¿no? O puede ser de condensación también, dependiendo de la perspectiva que se tome. En caso de la condensación, pues sería negativo, ¿no? Este se puede calcular, ya está tabulado en muchas tablas de vapor, pero también hay ciertas correlaciones basadas en la ecuación de Clapeyron, ¿no? Que es esta, donde el calor latente se divide entre la temperatura por el cambio en el volumen, por el diferencial de la presión de saturación con la temperatura. Entonces, para estimar el calor normal de vaporización, aunque usualmente se conoce para muchas instancias, se utiliza la correlación de Riedel, ¿no? Que es lambda sobre R, la constante de los gases, por la temperatura normal de ebullición, por 1.092 del logaritmo de la presión crítica que estaría en bar,
menos 1.03 entre 0.93 menos la temperatura reducida normal de ebullición. Otra correlación, esta sería para estimar el calor normal de vaporización, es decir, a la temperatura de ebullición. Pero en el caso más general, que se quisiera calcular a otras temperaturas, pues está la correlación de Watson, ¿no? Que es el calor latente 2 entre el calor latente 1 es igual a 1 menos la temperatura reducida del estado 2 menos 1 de la temperatura reducida del estado 1 elevado a la punto 38. Entonces, estas correlaciones se pueden calcular para calcular el calor latente de ebullición, ¿no? Pues para el calor, dice, estima el calor, en un ejemplo sería calcular el calor latente de vaporización del agua a 100 grados centígrados, donde sabemos de tablas que es 2257 kilojoules sobre kilogramo, ¿no? Entonces, usando la correlación de Riedel, tengo la presión crítica, que es 221 bar, por mi temperatura de ebullición, que la estaría despejando, que es 373.15 Kelvin, entre 0.93 de la temperatura reducida, que en este caso sería 100 grados centígrados, que es 373.15, entre 647.14, que es la temperatura crítica. Entonces vamos a ver cuánto nos sale, ¿no? Pues sería 373.15 entre la temperatura crítica, y eso es 0.57. Esta es la temperatura reducida. Entonces, sustituyo aquí la temperatura reducida, que es el valor que me faltaba. Y entonces vamos a ver cuánto me sale toda esa ecuación. Sería 373.15 por, bueno, permítame, 1.092 por el logaritmo natural de 221.2 menos 1.03, ¿no? Entre 0.93 menos 0.5766. Ok, falta un paréntesis. Vamos a ver si está bien mi ecuación. Es 373.15 por 1.092 por el logaritmo natural de 221.2 menos 1.03. Entre 0.93, perdón, me sale este valor, ¿no? Entonces, este valor lo voy a multiplicar por R, que es 813.14 kilojoules sobre kilogramo Kelvin, y por 18.050.001 para tener el valor en kilogramos, ¿no? Aquí, acorde a multiplicarlo por R, pues este valor que me salió por R, ya obtengo mi calor latente de vaporización, es decir, despejando la R. Entonces, ese valor que me salió es este, ¿no? Y entonces vamos a ver cuánto sale. Sería perdón, 5057 por 8.314 entre 18.01528. Y me sale 2333. ¿Sí? Comparado con los 2257, ¿no? Entonces, esto es una correlación, evidentemente es para aplicarse a muchos otros sistemas. Sin embargo, pues sale más o menos en el rango, ¿no? Es cierto que hay una desviación muy grande, pero pues es parte de que las correlaciones no son exactas, son aproximadas. Entonces, luego nos dicen, estima el calor latente a 300 grados centígrados del agua
y el valor de las tablas es 1406, ¿no? Esto ya con la ecuación de Watson, ¿no? Entonces, tenemos que nuestra temperatura de crítica es esta, ¿no? Pues necesitamos las dos temperaturas críticas, perdón, las dos temperaturas reducidas y el valor normal de ebullición, que es este, ¿no? Que este ya lo tenemos, que sería lambda 1, ¿no? Ujú. Muy parecido al que calculé previamente, a 100 grados centígrados. Entonces, vamos a ver cuánto nos sale esta temperatura reducida. Entonces, es PR1 sería 373,15 entre 647,14. Ya tengo mi PR1, ¿no? Y tenemos PR2, la temperatura reducida 2, que sería 573,15 entre 647,14. Y me sale 0,85, perdón, 0,885. Y entonces, pues ya nada más voy a escribir mis valores en la ecuación de Watson. Pues tengo mi valor de el calor latente de evaporación, tengo mi TR1, ujú, T temperatura reducida 2, y todo elevado a la punto 38, ¿no? Entonces sería 2257 kilojoules sobre kilogramo por uno menos mi TR1, ¿no? Entre uno menos TR2, ¿no? Todo esto elevado a la 0,38. Ajá, mi valor sale el valor de 3711. Al parecer algo no está bien, vamos a ver. Sí, es TR2 entre TR1, entonces al revés. Ujú, 1372. ¿Sí? Sí, lo había puesto al revés. TR2, que es punto 885 entre TR1. ¿Ok? Y entonces así puedo calcular mi valor de lambda 2. El valor que aparece en las tablas es de 1406. Entonces sí hay una ligera desviación, pero como les decía, como puede ser aplicado para muchas otras sustancias, pues es aceptable la desviación. ¿Ok? Además de que la ecuación es muy sencilla. Bueno, pues solo les comento por último que estos los saqué del libro de Recleitis, perdón, del libro de Recleitis de balances de materia. Sí, y entonces es un profesor de Purdue, de la Universidad de Purdue, y es profesor de ingeniería química, ¿no? De esta escuela, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, que tengan una buena tarde y que estén muy bien, ¿no?